para mí es un placer estar compartiendo este curso con ustedes sobre la importancia que tiene la evaluación. La evaluación no lo debemos de mirar desde un punto de vista de la medición prácticamente o de meramente calificar, sino como un proceso. Dentro del marco de ese proceso, pues hay diferentes actividades que podemos desarrollar para lograr una evaluación eficiente. Desde ese punto de vista, estaremos compartiendo estas 4 semanas con 4 grandes módulos a desarrollar, uno por cada sección que entramos, y luego tendrán las otras actividades, para reforzar el contenido que hay que lograr en cada uno de los módulos. El primer módulo a desarrollar tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes dentro del marco que vivimos ahora del siglo XXI, con el tema de la información y la comunicación, que es muy importante, sobre todo mirando también el trabajo que pueden hacer tanto los docentes como los estudiantes integrando la inteligencia artificial. En el segundo módulo, entonces, estaríamos mirando los diferentes tipos o la tipología de la evaluación de los aprendizajes dependiendo de su funcionalidad y por agente. En el tercer módulo estaríamos mirando entonces las técnicas y los diferentes instrumentos que podemos utilizar para el desarrollo de la evaluación, tomando en consideración también el tema de las rúbricas, que es un tema que se utiliza mucho en estos tiempos para que si queremos lograr realmente las competencias en los estudiantes. Y el siguiente son, el último, los entornos virtuales, entonces, de los contextos educativos. Todo eso lo tengo en una presentación, pero quiero abrir el paréntesis después de haber hecho eso, esta explicación, para que podamos entonces hacer una breve presentación y decirnos realmente cuáles son sus expectativas en el marco de esta jornada taller. Podemos entonces empezar. Adelante. Sí, muy buenos días, queridos y estimados colegas. Yo soy el profesor Robert Nicholson y bueno, yo me inscribí al curso porque realmente sí considero que este tema de las evaluaciones es muy interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos una metodología de evaluar y evidentemente los tiempos están cambiando, ¿no? Entonces, definitivamente sí es bueno conocer de las nuevas técnicas, las nuevas metodologías de evaluación o las nuevas prácticas, ¿no? Que podemos nosotros aplicar. Y bueno, todo es con base en el conocimiento, evidentemente, ¿no? Mientras más conocimiento tengamos, pues mejor vamos a desarrollar esta labor y va a ser pues en beneficio no tanto de nosotros, sino de los estudiantes, pues que son los que realmente a los que nosotros nos merecemos, y pues ellos merecen estar pues de la mano con la tecnología igual, ¿no? Muchísimas gracias a todos y pues espero pues afianzar mis conocimientos en esta gran área. Muchas gracias, profesor Robert. ¿Alguien más? Quisiera escucharlos a todos. Buenos días. Perdón, no sé. Buenos días a todos. Mi nombre es Carol Guerra. La verdad es que este tipo de cursos nos permiten seguir en un proceso de actualización permanente en todo lo que es el proceso de evaluación, más ahora que estamos utilizando nuevas herramientas y que muchas veces los estudiantes, vamos a ser sinceros, manejan hasta mejor que uno las herramientas.
Entonces, siento que esos procesos también deben ajustarse a esas nuevas tecnologías y bueno, tengo muchas expectativas en el curso para seguir aprendiendo. Gracias. Muchas gracias, Caro. Buenos días, soy la profesora Caterina Fonseca. Bueno, agradecida por la oportunidad. Definitivamente la tecnología va avanzando, la educación tiene que ir a la par de la misma y definitivamente nosotros tenemos que estar en sintonía con lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, las herramientas que nos van a presentar el día de hoy deben de ser lo más atinados para nosotros poder brindarle un mejor servicio y una mejor atención a nuestros estudiantes. Así que, y definitivamente nosotros estar capacitándonos un poquito más en la parte de educación. Muchas gracias. Gracias, profesora Catherine. Se nos acabaron los voluntarios y las voluntarias. Buenos días, mi nombre es Yasmín González. Las expectativas que tengo de este curso, este taller, es aprender cada día más sobre este tema de evaluación y sobre todo aprender nuevas técnicas para poderlas aplicar en cada uno de los cursos. Y más de que nos encontramos en una era de la inteligencia artificial, donde debemos estar a la vanguardia con todas estas nuevos métodos a fin de poderlos aplicar a nuestros estudiantes en las diferentes contenidos que les presentamos y poder estar tecnológicamente igual que ellos a fin de poder conocerlos y al final mantener un mismo lenguaje digital a fin de que cada vez ese proceso de enseñanza sea más cónsono con los estudiantes. Muchas gracias. Daniel. Buenos días, profesora Ulina Mapp. ¿Cómo está? No sé si se recuerda de mí, la profesora Daniel Navarro de CIC. ¿Cómo no, profesor? Bien, gracias por estar acá. Un placer tenerla a usted y recibir una capacitación de parte de usted en realidad. Me puse contento cuando la vi allí. Bueno, también le quiero dar buenos días a los compañeros. Yo soy el docente pinino aquí de la Universidad UNICIT, el profesor de inglés. Es mi primera capacitación sobre todas las cosas. Entré un poquito tarde, pero yo me imagino que a grosso modo están refiriéndose a las cinco capacitaciones, pero en realidad eso me hace pensar lo que menciona Albert Einstein en uno de sus famosas dichos, por decirlo así, que si uno continúa haciendo las mismas cosas, uno nunca va a esperar resultados diferentes. Así que yo pienso que la innovación, las cosas para poder estar a la vanguardia, como mencionaron nuestros compañeros, es muy importante para poder lograr los objetivos. No solamente lograrlos, porque sé que los tenemos que hacer, sino lograrlo de una manera eficiente. Y es muy importante. Así que estoy yo presto y estoy en modo receptivo para poder recopilar y también recordar y a la vez aprender y aplicar la aplicación, que es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. A ver quién más vemos por allí. Julio, adelante. Buenos días, profesora y profesores. Bueno, yo soy profesor del tema informática de redes y una vez más estoy tomando los módulos porque en cada exposición o presentación de un profesor distinto que lo da, se aprenden cosas nuevas. Así que estamos por aquí con el interés de adquirir la mayor cantidad de conocimientos de todos los expositores y los colegas profesores también. Buenos días.
Muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Dos o tres personas más, por favor. Ya terminamos entonces. Pareciera que ya eh, tenemos por ahí el profesor Nagy. Profesor Olina, bien, ¿cómo está usted? Un placer verla. Bien, bien, gracias. Bueno, más que todo acompañarlos en este curso, compartir con ustedes pues sus experiencias, sus expectativas en cuanto a este importante tema que es la evaluación continua, permanente. Algunos lo llaman también discontinua, basado en el enfoque que se les pueda dar. Y bueno, aprender sus puntos de vista, su manera de realizar estas actividades en el marco de las actividades de aprendizaje, de las tareas, de los proyectos, etc. Un placer tenerlos acá, acompañarlos y que me acompañen pues en este viaje. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Excelente participación y me da un panorama de todos los profesionales que tengo acá en este curso. Voy a presentarles entonces un PPT con lo que vamos a ver en esta primera sesión. Me dan un segundito. Quisiera que pensaran un poquito antes de la presentación que les voy a colocar acá. Me imagino que todos vimos o todos vieron la película de Titanic. Y la película de Titanic nos puede servir de marco para mirar todos los procesos que se pueden desarrollar desde la parte de la evaluación. Es pues una construcción elaborada con mucho financiamiento, con muchos detalles que se tomaron en consideración, pero al final se pudo observar los resultados. Entonces, si ya lo vieron, porque es una de las actividades que tenemos en este módulo, para poder mirar todos los procesos o los pasos que se dieron desde antes de la construcción hasta el final, que lo podemos observar pues a través de esta película. No sé si alguien, una o dos personas quisieran comentar sobre sus recuerdos de haber visto pues esa película. Nadie vio la película.
o nadie se recuerda, porque entonces, bueno, una de las actividades es mirar la película para poder recordar. ¿Están viendo la presentación, no? No, profesora. No, profe, no se ve. Ya voy. Bueno, profe, yo sí vi la película, pero vamos a ver si cómo Vamos a comentarlo, a ver, mientras. Sí. Yo igual vi la película, vamos a ver. Sí, la película, viéndola desde la perspectiva de lo que es la docencia, ahí se trabajó toda lo que fue la parte de cómo se construyó el barco que ellos llamaban inundible. O sea, ellos pensaban que ese barco jamás se iba a hundir porque fue una obra maestra de aquella época y que estaba tan detallado, o sea, tenía tantos detalles ese barco, y que estaba dividido pues en dos, en donde estaba la clase alta y la clase baja. Entonces este barco, al ir recorriendo y a ir tomando cada día, a cada hora, cada minuto, esa vía para venir a América, ellos estaban, inclusive allí viajaron los que trabajaron ese proyecto. Lo que pasa es que no me acuerdo los nombres. El que lo construyó, no, el arquitecto era arquitecto, no me acuerdo el nombre. No se preocupe por el nombre, vamos a ver los detalles para evaluar. Ajá, sí. Entonces ellos a medida que ellos iban probando el barco, ellos veían que era su obra maestra. Finalmente, tuvieron un percance en la mitad del océano. Se encontraron con un iceberg, el cual chocaron, pero como ese barco era tan pesado, se dieron cuenta de que no iba a resistir y que esa obra maestra que llamaban el inundible, vuelvo y repito el nombre, al final se hundió. Dos, tampoco siguieron los procedimientos de llenar las balsas para salvar a las personas. Los que eran de clase humilde, desafortunadamente, fueron la mayoría que murieron porque no lo querían mezclar con la clase alta. Y así fue ese proceso, bueno, aparte del romance que hubo, y ese fue el proceso que fue dándose al traste hasta ver cómo el barco se partió en dos, toda la estructura que ellos habían montado, al final no les sirvió de nada y el barco terminó hundiéndose, muriendo miles y miles de personas, entre ricos, muchos más pobres, en un océano que estaba completamente congelado y más bien murieron de hipotermia porque ni siquiera llegaron a salvarlos a todos porque no se atrevían a llegar porque estaban las personas ricas arriba de estos barcos y no llegaron a salvarlos a todos. Entonces ya luego de haber emitido tanta con la clave Morse, pues los barcos estaban muy distantes. Esa es otra cosa que tampoco se tomó en consideración y a la hora pues que fueron llegando ya había sido muy tarde y ya había aparecido, pues había suscitado la catástrofe. Entonces fue una obra la cual al final no estaba bien confeccionada y se llevó con ella muchísimas vidas. Eso pues más o menos, y pienso yo que la educación igualito. Mañana de que se van a huelga y entonces ¿en dónde quedamos? Entonces lo veo desde ese punto de vista. No sé si está bien mi explicación. ¿Alguien más? No he logrado, profesora Zoraida, abrir el PPT, porque no me deja compartir. A ver, ¿alguien más nos cuenta? No he logrado. Quisiera que lo miráramos desde el punto de vista qué pasa en un salón, el tema del barco, los niveles del barco y los estudiantes cuando los tenemos en el aula de clase. Le voy a decir. Profa, buenos días a todos, ¿cómo están, queridos colegas?
Espero que, bueno, pues comencemos esta nueva capacitación con mucho ánimo y aquí con la doctora Ulina, que siempre tan bonita nos da su tiempo precioso para ayudarnos en esta formación. Profa, me está diciendo la profa Zoraida que como ella en su compu está, en el acto, está grabando, entonces a través del celular va a ver la manera de cómo proyecta la presentación. Oye, a ver si nos las puede pasar y por acá apoyamos para presentarla. Ah, ok, listo. Gracias. Okay. Por nada. No sé entonces si me pueden ir compartiendo la temática de cómo lo vemos desde el aula de clase cuando estamos con el tema de los niveles en el aula de clase. Esa experiencia del barco, ¿qué nos puede suceder en el aula de clase? Bueno, en primer lugar me parece que están emulando a una vieja historia del Titanic, como tal, le llaman Titán. Es una relación una emulación bastante afinada de la realidad. Y la realidad en el aula es que precisamente tenemos diferentes niveles. Porque la única manera de determinar que la entrada de un grupo a un determinado curso, inclusive a una determinada carrera, estén más o menos equiparados en cuanto a conocimiento de entrada, y que se le haga precisamente una evaluación de entrada, una evaluación del no. Que se sepa realmente cuál es el nivel que está cada quien, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de la praxis, de sus experiencias. Y eso tiene muchísimo que ver precisamente con los aprendizajes uniformes que se podrían dar en un ambiente de aula, en un ambiente escolar. Entonces, todo va a depender de esos niveles que estamos hablando, de que cada quien entra a una aula de clases, a un curso nuevo, a una carrera nueva, con demasiados desniveles. La pregunta es cómo hacer precisamente para nivelarnos. Esa es la gran pregunta que se está haciendo ahorita el mundo, ahorita, ¿cómo se hace para nivelarlo? ¿Cómo se hace para que todos esos grupos, por ejemplo, reciban lo que deben recibir en este curso que se está comenzando? Entonces, en esto hay muchas preguntas y realmente no hay tantas respuestas. Bueno, eso es una forma de una opinión, un comentario que tenía para ustedes. Sí, así es en efectivo. Nosotros planificamos antes de conocer al grupo. Y en esa planificación que hacemos, no estamos tomando en consideración primero quiénes son nuestros estudiantes, pero hacemos la mejor planificación con toda la intención del cumplimiento de lo que sabemos que tenemos que dar, porque lo tenemos tanto en nuestra planificación sintética y analítica, y sabemos que tenemos un perfil de ingreso a la asignatura de los estudiantes y que también deben de reunir algunos aspectos al finalizar la asignatura. Pero en el camino, en el periodo del desarrollo de las clases, nos vamos dando cuenta de que podemos tener diferentes niveles en el aula de clase y tenemos como docente entonces que hacer las adecuaciones. Esas adaptaciones o adecuaciones que tenemos que hacer también van a incidir al final en la evaluación. O sea, todos ingresan y hay docentes que dicen todos tienen 100, pero en ustedes está mantener o no mantener el 100.
Mientras que hay otros docentes que dicen, no todos pueden llegar al 100, porque el 100 lo tengo yo como docente y ustedes tienen que hacer su mejor esfuerzo. Indistintamente de las dos posiciones, lo que tenemos que mirar es cómo van a lograr los estudiantes esos saberes en un momento dado, cómo los voy a nivelar, que usted ha dicho muy bien, que ha presentado, y la profesora que nos dio esos 3 niveles, mirando que los 3 niveles en el Titanic era por cuestiones económicas o por clases sociales, mientras que nosotros en el aula de clase lo que tenemos que tomar en cuenta es que cada estudiante viene de un contexto diferente y tiene saberes diferentes, pero que tenemos entonces que hacer nuestra construcción muy bien para poder lograr al final que sea una evaluación que les permita haber adquirido primero esas competencias que necesita y los logros que tiene que haber adquirido en base a lo que estoy compartiendo en el aula de clase con cada uno de ellos. Bueno, este primer módulo, como nos habla de la evaluación en estos tiempos del siglo XXI y que tenemos grandes retos, esos retos inician desde los años 1870 por allá con la revolución industrial y que van haciendo cambios y cambios y cambios y vamos mirando cómo esos cambios también inciden en la educación. Inciden en la educación si tenemos docentes muy comprometidos y que dominan el proceso de la evaluación, que tenemos que desarrollar 3 niveles de evaluación. Empezando primero por una evaluación que tiene realmente que ver con el diagnóstico, pero el diagnóstico se requiere hacer al momento de iniciar cada nueva temática para poder ver cómo están los estudiantes y en base a ese aspecto, entonces poder nosotros lograr desarrollar las actividades a partir de las debilidades o las fortalezas que tienen los estudiantes para poder continuar. Pero hay una formativa que siempre la tenemos que estar haciendo en el aula de clase a través de las diferentes actividades que vamos desarrollando para que el estudiante o los estudiantes, también nosotros como docentes, darnos cuenta a dónde hay que reforzar o realimentar esos conocimientos que estamos dando. Entonces, dentro del mundo de estos retos, desde la primera revolución, que nos lleva entonces a hacernos la siguiente pregunta, después de todo el marco de la revolución, ¿verdad? Que está marcando ese crecimiento muy acelerado en todo lo que es la producción, pero sin dejar a un lado el uso de la tecnología, de la información y la comunicación. Entonces, enseñar y evaluar aplicando los conocimientos que tenemos de las TICs como un apoyo permanente en esta práctica que tenemos que hacer para desarrollar en los individuos o los estudiantes esas 5 competencias muy claves marcadas. Hay mucho más, pero tenemos que lograr, por ejemplo, lo que exige el mundo de hoy. Y es que puedan tener los conocimientos, pero también puedan tener la práctica, no solamente la teoría, sino acompañado de una práctica. Y a su vez, ese ser, quién soy yo, hasta dónde quiero llegar, cuáles son los retos que me propongo, pero también es importante ese saber convivir, ese trabajo
en equipo, ese trabajo colaborativo, porque hoy en día todavía encontramos estudiantes que prefieren decir yo hago el trabajo solo. Ese estudiante a nivel de la academia ya debería de saber que hay que trabajar en equipo, en grupo, y que a veces tenemos que trabajar bajo presión, porque es lo que nos exige la sociedad actual hoy en día. Y por ende, la última, la tecnología digital. Entonces hagamos una reflexión sobre la pregunta, ¿por qué es tan importante? No me la pase todavía, profe. ¿Por qué es tan importante desarrollar esas competencias hoy en día en el siglo XXI? Y nosotros podemos ver que a muchos docentes, a muchos estudiantes, le costó en el momento de la pandemia ponerse a tono con todas estas tendencias. ¿Cuál fue el camino más fácil? El camino más fácil fue desertar. Yo no puedo seguir con esto me causa mucho estrés, esto me toma más horas que si voy al aula de clase a dar la clase. Entonces, se perdieron en la academia, se perdieron muchos docentes por esta situación. Pero al igual que los docentes, todavía vemos en el aula de clase estudiantes que presentan ciertas dificultades. Entonces tenemos que mirar cómo desde la evaluación poder ir ayudando a esos estudiantes. O sea, no es el docente el que evalúa, es el docente el que también tiene el deber de apoyar a estos estudiantes, y esos son los retos, porque la experiencia histórica de estas nuevas tendencias sociales, ¿verdad? Y la tecnológica tienen un impacto en la forma de vivir de cada persona. Y cada persona puede saber hasta dónde quiero llegar o hasta dónde puedo llegar, cuáles son los límites y si voy a ir avanzando en la medida que la tecnología también va avanzando y no quedarme en un punto ciego donde no puedo pues avanzar. Entonces, en esta revolución industrial, la siguiente, que inicia desde los años, desde el siglo XIX, pero que esos cambios también influyeron en un momento en la vida de cada persona. Nosotros sabemos que ahora hay más mujeres en la docencia, hay más mujeres estudiando, pero hubo un momento que las mujeres no tenían ese derecho a ir al aula de clase y las asignaturas o las competencias que se manejaban en ese momento, que eran los que tenían las mujeres, que era lo que nos permitía estudiar X o Y carrera. Sin embargo, hoy sabemos que todos tenemos ese potencial de que podemos estudiar cualquier carrera, hombres o mujeres, y que tenemos que enfrentar pues esos retos. Entonces, eso es lo que predomina y ha tenido un dominio en el proceso educativo, que se ha tenido que ir ajustando en el siglo XXI a estos cambios de manera que se puedan formar a cada ser, a cada individuo, a cada estudiante, a cada futuro profesional o los profesionales que vienen buscando una segunda o tercera carrera para poder complementar su día a día y tener también mejores oportunidades, enfrentar todas las situaciones que nos exige entonces este siglo en que vivimos. Tomando en consideración eso, entonces nosotros podemos ver que las TICs en el contexto educativo pareciera un proceso inducido en el que se apunta solamente a la formación del ser humano para que pueda estar en sociedad, pero también a las necesidades económicas, políticas y sociales.
pero la educación no debe de perder esa parte de humanizarse, esa parte en el que los individuos, los estudiantes que llegan al aula de clase, deben de ser felices, deben de vivir a plenitud y con los valores por una convivencia armónica que hay en el salón. Entonces, allí vemos otros procesos evaluativos que se deben de dar, tales como la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, porque son procesos que nosotros tenemos que implementar en el aula de clase para que el estudiante no sienta que solamente el docente es el que tiene la varita mágica, sino que nosotros en el grupo podemos tener diferentes tipos de evaluaciones. Y a mí en este punto me gusta siempre señalar por qué los docentes a nivel universitario nos tuvieron que exigir en un momento dado tomar la maestría en docencia superior. Eso tiene una historia evaluativa. Los docentes evaluamos a los docentes. Los estudiantes evalúan al docente y el docente evalúa al estudiante. Pero ¿qué pasa cuando el estudiante evalúa al docente y el docente no salía bien en sus evaluaciones? Los mandaban en la Universidad de Panamá a unos cursos de unos módulos para poder mejorar la evaluación. Los docentes que salían mal evaluados culpaban a todos, ¿no? Le buscamos el pero, ¿por qué el estudiante me evaluó mal y por qué tengo que ir al curso? Los cursos eran tan buenos que los docentes, que aunque no fueron mal evaluados, empezaron a ir a tomar los módulos Alicase. Y de esa contextualización de esos módulos y los profesores que participaban indistintamente de la evaluación porque querían superarse, nace la especialización de docencia superior, porque no era lo mismo un licenciado en diferentes carreras o un magíster en diferentes carreras dedicándose a la pedagogía o a la andragogía que un profesional que estuviera tomando algunos cursos de la especialización de la pedagogía, que no lo tenía porque no había estudiado en primera instancia en la Facultad de Educación. Dígame, Robert, adelante. Profe, ¿me puede cambiar la filmina? Profesora, disculpe, es que me llamó mucho la atención esta parte de su intervención, y de repente yo sí quisiera pues acotar que en parte pues habíamos algunos docentes, o por lo menos cuando yo no era docente, yo sí percibía que había algunos colegas docentes que nos rehusábamos a ver que se estaba dando un cambio. Entonces realmente yo creo que había un poquito de temor hacia lo que era pues algo que no conocíamos, como por ejemplo ahora esto de la virtualidad. Pues realmente hasta el 2019, antes de la pandemia, pues la virtualidad era prácticamente un mito. O sea, sí se estaba dando, pero no a los niveles en los que se está dando hoy en día, que ya hay muchos colegas, profesores que prefieren incluso acogerse a la virtualidad que a la presencial. Entonces, yo creo que es parte de ese desconocimiento de lo que va a pasar, que pues algunos colegas, incluso cuando uno les recalcaba que posiblemente tenían alguna falla, pues eran reacios a aceptarla, ¿no? Yo creo que esto de la virtualidad y la tecnología ha venido a cambiar
la mentalidad de muchos de nosotros, porque ya conocemos que podemos enfrentar digamos, lo desconocido, ¿no? Entonces, pues, un voto a favor al comentario suyo, profe. Sí, gracias, Robert. Sí, o sea, es ver cómo desde la revolución hasta el momento y cómo nace y por qué nace esta necesidad de que nos formáramos como docentes en la maestría o en la especialización en docencia superior para poder tener algunos dominios que se necesitaba tener en el aula de clase a fin de mejorar el trabajo que se hace, pero también pensando siempre en ese estudiante y no viendo solamente que el estudiante me está haciendo una mala evaluación, sino que yo como docente, además de la planificación, tengo que tener otros dominios de lo que pasa realmente en el aula de clase. Y había en su acotación porque en la praxis hoy en día que tenemos que utilizar la tecnología, y bien es cierto, vuelvo y repito, el cambio que ha habido y las exigencias o los nuevos cambios que se van dando en la tecnología, y como hay diferentes programas y hay diferentes modelos también de computadoras, el estudiante y el docente tienen que ver la compatibilidad que existe entre un programa y otro programa, o entre un modelo de computadora o de tablet o de teléfono, qué es lo que está pasando. Porque todavía en siglo XXI, y a pesar de que hablamos de la virtualidad y de la comunicación, hay docentes que todavía prohíben el uso del celular en el aula de clase. Cuando yo el celular lo puedo utilizar en el aula de clase como una herramienta educativa para que los estudiantes puedan accesar a información de la clase que estoy dando, para que busquen, para que vean algunas actividades en el tema de lo que es la gamificación, que yo lo puedo utilizar para que el estudiante también inserte en los nuevos retos y ir trabajando con él. Entonces, no debo de ver la tecnología solamente como el espacio para desarrollar la clase virtual, sino que dentro de la clase virtual, ¿cómo voy a ir incorporando las otras herramientas para que el estudiante pueda interactuar en el aula de clase en vez de continuar con la prohibición de lo que es el uso del celular en el aula de clase? Los países más desarrollados han tenido que tomar la decisión porque ellos apuntaron a la tecnología. Sin embargo, vemos que ahora han mirado de que la tecnología en los primeros grados, pero de la primaria, cómo afecta al estudiante, porque eso tampoco se miró. Y todo el mundo pensó que llegó la tecnología y que todo el mundo, desde el bebé de 1 año, puede estar inmerso en la tecnología. Y el resultado que nos está dando hoy es más niños con autismo en el aula de clase o más niños con déficit atencional en las aulas de clase. Ahora, en las universidades o en la academia no se están haciendo esas pruebas para poder detectar si el estudiante llega o no con alguna falencia. Entonces, dentro de nuestras actividades educativas y formativas, tenemos que introducir que también se puedan estar utilizando estas otras herramientas a manera de que el estudiante lo pueda ver su uso y también irse incorporando, porque todavía encontramos muchas personas que solamente utilizan el celular para las llamadas y para el WhatsApp. Y cuando hay un grupo de WhatsApp que empiezan a mandar
todas los comunicados o todos los TikToks o todos los buenos días o todo, hay personas que prefieren salirse del WhatsApp porque, claro, le están ocupando el teléfono para otras cosas que no deberían de ser, pero todavía no hay esa cultura de que este grupo para qué es, este grupo para qué es, sino que todos queremos estar mandando constantemente los mensajes. Entonces, les hago una pregunta para que esto sea más interactivo, que cómo podemos complementar este proceso de enseñanza con las actividades que hacemos a nivel presencial, pero que ahora lo tenemos que hacer dentro del marco de la virtualidad. Como son nuevos retos, son nuevas actividades, ¿cómo nosotros no desarrollamos en la virtualidad una clase totalmente donde el docente se apodere de todo, sino que pueda existir esa integración? En su aula de clase les preguntaría, ¿cómo hacemos trabajo compartido en el aula de clase donde todos puedan integrarse y utilizar la tecnología? Espero las respuestitas. A ver, ese intercambio. ¿Cómo yo integraría, vamos a decir, un trabajo investigativo que todos lo debemos hacer en el aula de clase? Estamos trabajando y queremos compartir una actividad en el aula de clase. ¿Qué elemento utilizaríamos para que todos los estudiantes puedan trabajar? Estoy segura que tienen la respuesta porque lo hacen. Vuelvo y comento. Estoy en el aula de clase. ¿Qué herramienta podría utilizar desde la tecnología para lograr que todos los estudiantes se integren desde su computador a realizar un trabajo colaborativo? Profesora Eulina, el Moodle es uno de los que nosotros utilizamos para poder interactuar con nuestros estudiantes, compartir, disculpe, le habla la profesora Caterina, para compartir el material, ser recíproco, podemos utilizar haciendo foros, encuestas, entre otras cosas. Además también, la herramienta que también utilizamos a diario es la parte de Google Meet, donde nos reunimos semanalmente con los estudiantes para intercambiar, para hacer la parte de aula invertida con los estudiantes, ¿no? Ahí se da la oportunidad no solamente para dictar la clase o brindar la clase, pero también intercambiar con ellos la misma, ¿no? Ajá, no sé si alguien me da otro ejemplo, no de la plataforma que utilizamos en la universidad, sino más bien pensando en, necesito crear un documento en el aula de clase. ¿Qué herramienta podía utilizar para que todos trabajaran ese documento y que lo pudieran ir alimentando? Ok, Sabrina me pone las aplicaciones colaborativas, los tipos de trabajo. A ver, se me fue. Las pizarras, donde todos pueden dar su opinión. Ajá, Carolina me pone el Drive, el documento. Itza pone el Word, un PPT. Me parece que es como más difícil que todos logramos poder hacerlo. Más bien nos vamos por los ejemplos de Sabrina y de Carolina. Abrimos un Drive, ¿verdad? Y entonces le damos las
asignaciones al estudiante y lo invitamos a que todos puedan ir alimentando en un momento dado la información que tenemos. Quiere decir que lo vamos a mantener en un periodo haciendo ese trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo del cual hablamos, y asimismo nosotros podemos evaluar la participación de cada uno de los estudiantes. También a través de eso podemos utilizar, como han puesto allí, los tableros, el documento compartido y también el Prezi en línea. Muy bien, excelente. Tomando todo eso en consideración sobre la forma en que nosotros vamos llevando e interactuando para que puedan haber diferentes momentos en el aula de clase donde el estudiante pueda ir trabajando, tomamos entonces esa tendencia para poder llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también nosotros podemos evaluar, pero también el estudiante puede hacer el proceso de evaluar. Recordemos que la evaluación no es solamente al final del curso o a medio mes. La evaluación debe ser algo que hacemos de manera permanente en el aula de clase. O sea, en cada momento nosotros podemos estar haciendo la evaluación formativa para que conocer qué es lo que conoce el estudiante de la temática. O sea, hablamos de una evaluación continua. Es la que tenemos que planificar porque es importante poder tener este proceso de realimentación que nos está dando el estudiante dentro del marco de la actividad que estamos desarrollando. ¿Cómo se debe proponer entonces la evaluación que nosotros vamos desarrollando de los aprendizajes para que realmente responda a esas exigencias que tiene la sociedad actual? Y una de las exigencias es ese trabajo colaborativo. Entonces, aprendamos a hacer, usando la tecnología, ese aprendizaje colaborativo desde nuestra aula de clase para que al momento de llegar a una empresa o a un emprendimiento, a un trabajo, a una institución, nosotros ya tengamos el mecanismo de cómo se puede hacer el trabajo, pues, colaborativo que se ha mencionado anteriormente. Cuando nosotros miramos las generalidades de lo que es la evaluación, su finalidad es comprobar en qué medida se cumplen los objetivos que nos hemos propuesto en nuestra planificación. Se va evaluando si las metas se van alcanzando, ¿verdad? Si el trabajo planificado se va logrando, y eso nos da una paz y salud y una felicidad. ¿Sabes? Lo que planifiqué en el aula de clase y los logros que he adquirido a lo mejor superan mi expectativa porque los estudiantes han podido desenvolverse de manera eficiente en el aula de clase. Siempre va a ser un reto para el docente. Ese reto del docente de poder ir más allá también de lo planificado en el aula de clase con la finalidad de ir logrando este proceso sistémico en el desarrollo del aula. Hoy en día hablamos mucho de los estándares, de las pruebas que se le aplican al estudiante. Esas pruebas no miden los niveles del cual hablamos al inicio del Titanic en la evaluación, sino que todos tienen que estar en el mismo nivel al momento de que se le aplique
las pruebas estandarizadas. Y llevándolo al plano del docente, a veces el docente cae en el error de que el estudiante que sacó el promedio más alto, en base a ese estudiante, evalúo al resto del grupo que está en el aula de clase. Entonces, si yo tengo un estudiante que participa constantemente, que está haciendo, que está diciendo y que es la lumbrera en el aula de clase, pero tengo a ese estudiante que poco habla, que poco participa, a ese estudiante lo estoy evaluando en base al que más participa, o lo debo de evaluar por el rendimiento que él tiene en el aula de clase, que eso no lo ven las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas, todos tienen que tener el mismo conocimiento al momento de llenar la prueba. Y luego lo llevo un poquito más allá. Y pobrecito Panamá, que siempre quedamos de último, porque entonces lo comparo con los otros países sin mirar el contexto en que se están desarrollando las clases, las herramientas que tiene, la formación del docente, el tiempo que el docente pierde al no dar clase porque está de paro. No miramos nada de eso, sino que la prueba nos tiene que dar un resultado. Y ese resultado tiene que ser óptimo para todos, porque lo estoy haciendo basado en el que está en el primer nivel, y el que está en el tercer nivel debe de poder llegar de todas maneras a ese primer nivel. Comentarios. Pasamos a la siguiente filmina, profe. A ver sus comentarios. No hay comentarios, todos evaluamos entonces de manera continua, tomando en consideración todas las diferencias individuales, no mirando a la lumbrera del aula de clase. ¿Cómo lo hacemos? Necesito ese intercambio, ese feedback. ¿Cómo hacemos nosotros como docentes ese proceso evaluativo? Lo pueden escribir. Aunque prefiero escucharles sus lindas y bellas voces. Voy a optar por pensar que el aula de clase no tiene estudiantes. A ver, ¿cómo hacemos los procesos evaluativos cuando evaluamos? ¿Lo hacemos de manera continua? ¿Lo hacemos esporádicamente? ¿Trabajamos con las reglas de medición? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es importante saber. Dígame, Robert. Profesora, mire, por lo menos en el caso mío, yo lo que hago es de manera continua, ¿no? Yo trato por lo menos de desarrollar un tema y al momento que estoy desarrollando el tema, yo voy interactuando con los muchachos, poniéndole ciertas asignaciones prácticas respecto a alguna situación que tenga que ver con el tema, ¿no? O sea, pienso que es una forma de mantener a los muchachos lejos de esa monotonía que el profesor da una clase magistral y ellos sencillamente toman apuntes y después yo les mando un cuestionario y de los apuntes ellos resuelven el cuestionario. O sea, yo creo que esa forma de interactuar con los muchachos
mostrándole casos, haciéndoles ver algunas situaciones que pueden, cómo las aplicarían, pues. O sea, pienso que, no sé, que por lo menos a mí me ha funcionado, pero, o sea, sé que probablemente haya alguna forma mejor, por eso es que estoy aquí, ¿no? No, es que la evaluación tiene que ser continua, tiene que tener ese proceso de que el feedback constante, o sea, la realimentación. Estoy aprendiendo, pero también estoy compartiendo y el docente tiene la función de hacer la evaluación. Por eso es que hay diferentes momentos para hacer la evaluación y siento que lo que ha planteado es así. Ahora vamos a ver esos diferentes momentos y cómo son las evaluaciones. Pero me gustaría escuchar a otro docente cómo lo hacemos. Porque en UNICID tenemos el proyecto integrador, que es el proyecto al final, pero también tenemos, nuestros estudiantes son muy ansiosos y siempre están buscando o mirando ¿cuál es la evaluación? Hice este trabajo, ¿cuál es la evaluación? Pero no todas las actividades deben de tener una ponderación, porque entonces nos volvemos meramente cuantitativos en la evaluación. Y la evaluación también puede ser cualitativa. Entonces vamos a escuchar a José Luis para ver qué nos cuenta. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, yo tengo un caso particular, me imagino que varios de los profesores igual. En clase tengo a una estudiante que, bueno, no, lastimosamente no participa mucho y sin embargo, a la hora de entregar sus trabajos o asignaciones es excelente. Entonces, en el lado opuesto tengo a un estudiante que participa mucho, es muy activo, se le ve mucho interés y sin embargo cuando va a entregar sus documentos, sus trabajos, pues sí existen algunas deficiencias, ¿no? Entonces para completar el proceso educativo mediante evaluación, pues se le tiene que asignar su puntaje. Pero entonces a estos niveles habría que también ponderar y ver esa participación del estudiante, si de verdad él está aprendiendo lo que se está dictando en clase y nosotros como docentes debemos de ver ese aspecto también, no solamente enfocarnos en la parte de cubrir el formato de puntaje. Eso era lo que quería comentarle, profesor. Muy bien, definitivamente que cuando tenemos en el aula de clase los dos extremos, hay que tratar de llevarlo a un punto medio en evaluación, porque generalmente tenemos esa dificultad. El estudiante que poco conversa, pero también hay que ver en las actividades en el aula de clase cómo es su redacción. Y yo siempre recomiendo en los trabajos que hacen los estudiantes o que hacemos, mirar un poco el tema de quién está haciendo el trabajo. Si el docente no conoce el lenguaje o la expresión del estudiante al hacer un ensayo o un trabajo, nos vamos meramente de que, wow, qué trabajo muy bien escrito que hizo. Pero también nosotros tenemos como docentes que utilizar algunos tipos de software para poder revisar si realmente el escrito es del docente, del estudiante o de quién es el escrito. ¿Por qué sale bien en ese momento y por qué no? Entonces allí me ayuda un poco el trabajo que hablamos hace un momento de ponerlos a trabajar en el aula virtual, de todas maneras compartiendo documentos, escribiendo, porque ok, no habla, no tenemos que obligar a todos a hablar, pero sí todos pueden escribir o todos pueden expresar a través de diferentes actividades esa participación que necesitamos en el aula de clase.
Adelante, Robert. ¿O no bajó la mano hace un momento? Sí, profe, disculpe, debe ser que no bajé la mano, disculpe. Ok. Entonces, esos elementos nosotros lo tenemos que mirar. Miren que hemos tenido 2 participaciones con 2 situaciones totalmente diferentes. Entonces, eso como docente lo tenemos que mirar, porque la evaluación, vuelvo y le repito, es un proceso. Y tenemos la evaluación, tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa. Pero que la evaluación también es un proceso holístico, es un todo, es integral. ¿Y con qué se va relacionando esa evaluación permanente que yo hago en el aula? Esa evaluación la tengo que ligar al logro de la finalidad y los propósitos que nosotros vamos a tener en el aula de clase para poder entonces tener la evaluación en base a los objetivos o a las competencias que nos hemos planteado en nuestra planificación. Eso nos permite determinar el grado en que los estudiantes pueden ir logrando los objetivos planteados en un momento dado, porque vamos mirando el tema, el desglose de la unidad, miramos siempre la asignatura y el nivel, para poder tener un panorama muy claro de lo que el estudiante está interactuando y lo que el estudiante está desarrollando. Hay un autor que es Bartolomé que nos define la evaluación como un programa de formación. Si la evaluación es un programa de formación que puede ser continuo, que es el tema de nuestra capacitación, entonces tenemos informes a lo largo de un proceso, más bien al final el sumativo, que es el que nos va a dar la calificación final. Pero entre llegar a ese promedio final, durante el periodo de los 2 meses de trabajo intenso con los estudiantes, nosotros debemos de tener otros elementos que al final nos permita ponderar esa evaluación. Entonces, ¿a partir de qué logramos ese cambio? A partir de la aplicación del uso de las diferentes herramientas que utilizamos de medición. Todas esas herramientas, durante el proceso de evaluación, el docente va recopilando datos y va recopilando información que le permite hacer lo que llamamos juicios de valor. O sea, hay que emitir juicio. Ese estudiante que poco me participa, ¿qué juicio estoy haciendo yo? O ese estudiante que participa mucho y que al momento de aplicar tiene un bajo rendimiento, ¿qué juicio de valor estoy yo haciendo? Entonces, tomando en consideración ese juicio de valor, hacemos entonces la evaluación inicial y allí vemos los momentos de la evaluación. Tenemos una evaluación inicial, una evaluación en el medio o en el desarrollo y luego vamos a tener una evaluación final. Esa evaluación, cada una se realiza tomando en cuenta los criterios. Esos criterios nos va a decir cómo es la conducta del estudiante o la competencia que debe de tener, cuál es el esfuerzo que realiza el estudiante en el aula de clase, cuál es la responsabilidad que tiene el estudiante en el aula de clase y cuáles son las calificaciones que va logrando en el transcurso del tiempo para yo poder entonces tomar esos elementos
para hacer la evaluación. Entonces, la evaluación siempre va a llevar un análisis. No es meramente ponderar por ponderar, sino qué análisis yo hago para que ese estudiante al final yo diga que fue acreedor de un 85, de un 95, de un 71, de un 100. ¿Cuáles son los elementos realmente que el estudiante aportó? Hacemos trabajo en grupo o trabajo en equipo y ponderamos a todos de la misma forma. Sin embargo, hay uno que trabajó más, se esmeró más, llevó la batuta. Yo me recosté, la tomé fácil, pero al final, como yo estoy en el grupo con la lumbrera y esa lumbrera va a ganar 100, yo también me voy a ganar 100. Pero ¿qué pasa con ese estudiante cuando usted lo está evaluando individualmente? ¿Cómo fue su proceso de participación en el trabajo? No va a tener el 100 y ese estudiante tiene que estar consciente de que hay dos formas de evaluar el trabajo en grupo. El trabajo presentado, pero las preguntas que le hago para ver el dominio y si participó y cómo fue su participación para entonces ponderarle la nota y que el 100 que ganaron en la presentación más la otra nota que ganaron, obtuvieron en el desarrollo mismo de la actividad, es lo que les va a dar entonces ese promedio final. Pero que tenemos que tener los criterios. Y allí entra el término de la rúbrica, que después lo vamos a ver en el otro módulo, pero lo tengo que mencionar ahora. La rúbrica se le da al estudiante antes de, para que tenga el conocimiento de qué es lo que se les va a evaluar. No en el momentito, hay que darle los elementos con antelación para que él pueda ver, hombre, si no logro todos estos 5 puntos de la rúbrica, no voy a poder obtener el 100. Tengo que ver si cada 5 puntos tiene 20, cuánto yo me voy a esforzar para poder lograrlo. Y el docente a su vez hacer el análisis. La rúbrica no solamente debe tener los puntajes, también tiene que tener un espacio de informe donde yo pueda compartir no solamente la parte numérica, sino también el aspecto cualitativo y así logramos la evaluación. Entonces, en la evaluación nosotros tenemos la funcionalidad de la evaluación, tenemos los momentos de la evaluación, tenemos el tiempo de la evaluación y tenemos los agentes de la evaluación. En ese trabajo en grupo, los estudiantes también pueden hacer una evaluación, porque allí se hacen la autoevaluación y la coevaluación entre los estudiantes. Y luego entra el papel del docente con la heteroevaluación. Entonces, el estudiante se evalúa los que estuvieron en el grupo lo evalúan, los que escucharon la presentación también hacen la evaluación, aunque ahí hay un tema que hablar, y luego el docente evalúa. Los estudiantes generalmente no quieren evaluar mal al otro grupo porque piensan que el otro grupo le va a pasar la factura. Hay que tener esa conciencia de que si el trabajo no estuvo bien o no cumplió las expectativas, ¿cómo hago la evaluación? No por amiguismo. La evaluación es algo que nosotros tenemos que hacer a conciencia, por eso es un proceso. ¿Y cómo lo vamos logrando? Hay que hacer en el aula de clase la cultura de la evaluación. Porque si nosotros no tenemos la cultura de la evaluación, no lo vamos a lograr.
es igual. Hablamos de la evaluación en el aula de clase, pero nosotros tenemos como docentes y formamos parte de una academia, tenemos la evaluación también institucional y nosotros tenemos un plan de desarrollo institucional, tenemos un plan de mejoramiento institucional, tenemos nuestros planes operativos y que tenemos que lograr, y todo eso es una evaluación. La universidad se tiene que autoevaluar. Los docentes nos reunimos para formar parte de ese proceso de autoevaluación. Los administrativos forman parte de ese proceso de autoevaluación. Los estudiantes forman parte de ese proceso de autoevaluación. Pero luego tenemos los externos. Esta es la parte interna. Pero ¿qué pasa cuando vienen los externos a evaluarnos? Si no hemos hecho un trabajo adecuado, el par externo no por amiguismo nos va a acreditar bien, nos va a evaluar bien. Ellos están cumpliendo con un proceso. Entonces, necesitamos hablar y decir, ellos toman sus notas y luego nos dan una evaluación externa. Entonces, ahí vemos los agentes de la evaluación. Esa evaluación interna en el aula de clase y luego la evaluación externa, porque están los coordinadores que entran al salón a hacer la evaluación. Esa es una evaluación externa. Nosotros como docentes tenemos la evaluación interna con los estudiantes. Viene la gente de afuera y nos hace la evaluación. Esa es una evaluación externa para saber cómo nos estamos desenvolviendo en el aula de clase. Luego hay una evaluación de lo que hacemos en la plataforma. También es una evaluación externa que nos mira cómo está el trabajo que vamos realizando. Entonces, ese proceso que nosotros como docentes lo tenemos que vivir, lo tenemos que asimilar, tenemos que saber que es una evaluación igual, cualitativa y cuantitativa. Eso nosotros lo llevamos al aula y tenemos entonces en el aula la evaluación cualitativa y también la evaluación cuantitativa. Hablamos entonces de la medición. ¿Nos pasa la filmina, profe? Bien, la medición. Confundimos medir con evaluar. Son dos terminologías totalmente diferentes. La medición es incorrecto cuando hablamos de evaluación. Pues la medición es la cuantificación de los atributos que están presentes en el individuo. La medición emplea clasificaciones cuantitativas de descripciones, es decir, medir implica asignar un número o una nota de acuerdo con las reglas de puntuación, la A, la B, la C, la D, la F. Allí está esa medición. Y luego, en la consecución de los objetivos. Mientras que el mismo Bartolomé, que me encanta ese autor, nos señala que la medición tiene como finalidad determinar el valor de una magnitud, como lo vemos en el ejemplo, que se considera una serie de criterios y se aplica una calificación. Generalmente las rúbricas las hacemos y las rúbricas tienen un puntaje. Ese puntaje es lo que se convierte en la medición.
Por eso es que en la rúbrica tenemos que tener el informe cualitativo que nos ayude a balancear entre lo que se puso cuantitativamente y lo que pasa cualitativamente, para luego poder ponderar al estudiante al final para que pueda lograr cumplir con unas normativas existentes de el promedio para poder sacar la parte literal de la A, la B, la C, la D y la F. Perdón. Perdón, no sé si tienen alguna preguntita o podemos hacer un receso de 5 minutitos. Podemos hacer el recesito de 5 minutos para entrar ya en el tema final. Por mi parte, sí, profesora. Sí, para poder ir a tomar un vaso de agua. Adelante, profe. Adelante, profa. Sí, claro, profa, por supuesto. Listo. ¿Tienen algún aporte o alguna información hasta allí? Dígame, profe Mercedes. Doctora Ulina, un gusto verla 2 veces en una sola semana, eso es un honor, me siento muy feliz por eso. Doctora Ulina, ¿qué consejo o recomendación nos daría para poder crear ese ambiente o esa cultura de autoevaluación? Porque yo hago el ejercicio y el intento y me cuesta muchísimo. Lo coloco inclusive en las instrucciones preliminares del curso, lo coloco en la plataforma, lo coloco en cada tarea. Y los estudiantes no, algunos lo hacen, otros no, se los tengo hasta que repetir 2 o 3 veces y no les gusta ni coevaluar ni autoevaluarse. ¿Qué pudiéramos hacer a ese respecto, doctora Ulina? Gracias. Bien, como les decía, es una cultura. Nos cuesta, les cuesta, porque no vienen desde la primaria o la secundaria haciendo estos procesos evaluativos. Entonces, cuando el estudiante llega a la universidad, no conoce los elementos o no tiene el criterio suficiente o no lo quiere tener en algunos casos para poder hacer ese proceso autoevaluativo. Lo que a mí me ha funcionado, y es lo que les puedo decir, o sea, nosotros nos evaluamos todos los días.
porque hacemos algo y miramos si nos salió bien o no nos salió bien. ¿Qué nos pasó? Nos vamos a la tienda y gastamos más de lo que tenemos en el bolsillo. Entonces ahí tenemos que hacer una reflexión. Tengo que empezar a medir mis compras para que el dinero me alcance. Eso mismo lo tenemos que llevar al aula de clase. Entonces, en pequeños ejercicios. Primero, hago una actividad y debo de ser capaz de mirar si yo siento que lo hice bien o no. No esperar primero que el docente sea el que haga la evaluación. Empezamos paulatinamente con que el estudiante aprenda a valorar lo que él ha hecho. O sea, a tomar ese aspecto como que siempre yo voy a tener que evaluar lo que yo mismo he hecho. Y para eso también le pongo la rúbrica. Él tiene la rúbrica muy sencilla donde tengo que evaluar. Al final de la clase, ¿participé en la clase o no participé? ¿Por qué no participé? Porque que haga el ejercicio y lo escriba allí. Paulatinamente le vamos aumentando la rúbrica para que él, sin darse cuenta, vaya haciendo sus anotaciones en las diferentes actividades o en el día a día de la clase, porque eso le sirve también de reflexión. ¿Aporté en el trabajo grupal o dejé de aportar en el trabajo grupal? Estuve, ahí se le pone, solamente escuché, di mis opiniones, para que él pueda siempre responder. Después de ese proceso, primero, en un día yo puedo hacer varias actividades para que el estudiante haga ese ejercicio. Lo llevo a la coevaluación. Hacemos un trabajo colaborativo en el aula de clase y en el grupo van a seleccionar si participaron o no participaron. ¿Cuál fue mi nivel de participación? Participé en un 10%, en un 5%, en un 1%. ¿Cómo fue mi participación? ¿Por qué yo califico al otro estudiante como que no participó? Porque tengo 4 en el grupo o 2 en el grupo 3 y cada uno tiene que hacer el mismo proceso al otro compañero. No por compañerismo, sino que allí tiene que haber, si trabajamos en el Drive y le ponemos unos animalitos a cada uno para poder saber cuál es el que más participó. Ahí no hay nombre, pero ahí hay una figurita con que yo voy jugando y allí cada uno selecciona su muñequito, su avatar, y allí va escribiendo, va aportando. Yo como docente me doy cuenta de cuál fue el muñequito que más aportó y cuál fue el que menos aportó. Pero ellos en su grupo también lo tienen que hacer porque el documento está y yo lo estoy viendo. Entonces allí, o cuando estuvieron en la parte verbal, también tuvo que haber riqueza porque el docente, si hace las separaciones de aula de trabajo para que trabajen, allí tiene que haber igualmente una participación mirando qué hacer. Entonces es ir llevando al estudiante hacia esa cultura de la auto y la coevaluación. Y lo tenemos que aprender a hacer porque en las primeras acreditaciones de la universidad, y yo me acuerdo en el 2012, nosotros en la academia no entendían o no comprendían o no sabían cómo hacerse un proceso de autoevaluación. Estaban más pendientes
de entregar a CONEAUPA los indicadores, pero con una limitante que no sabía realmente ese proceso de autoevaluación. Y todavía vuelve un proceso de reacreditación y las personas no están dándole seguimiento a las actividades que tienen que desarrollar durante el periodo de los 4